Dosis, dosis, dosis. Bienvenido seas una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre absurdo. Para eso vamos a leer Mateo 17 del 24 al 27. Cuando Jesús y sus seguidores entraron al pueblo de Capernaum, se le acercaron a Pedro unos hombres que recaudaban el impuesto del templo y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Pedro le respondió que sí y entró a la casa. Antes de que Pedro dijera algo, Jesús dijo: ¿Tú qué piensas, Simón? ¿De quién recogen los impuestos los reyes de la tierra? ¿Acaso lo recogen de sus hijos o de los que no son de la familia? Pedro le respondió: Los que pagan los impuestos son los hijos de la otra gente. Entonces Jesús le dijo: Es decir, que los hijos del rey no pagan impuestos. Pero como nosotros no queremos que armen un escándalo, ve al lago y pesca con anzuelo. Ábrele la boca al primer pescado que pesques y ahí encontrarás una moneda. Llévala y dásela a los que cobran impuestos. Ese dinero pagará tu impuesto y el mío. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que nos quieres enseñar en esta dosis, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Como te digo, hoy en Dosis vamos a hablar sobre absurdo. ¿Sabes qué significa absurdo? Absurdo viene del latín absurdus. El término absurdo hace referencia a aquello que carece de sentido o que es opuesto o inverso a la razón. El concepto también se refiere a lo extraño, raro, descabellado, ilógico o insensato. Eso significa absurdo. Creo que todos y cada uno de nosotros en nuestra vida hemos hecho algo absurdo. La pregunta es: ¿qué tan absurdo has sido tú en tu vida? O espiritualmente, para ir directamente al tema que nos compete este día, ¿has hecho algo absurdo espiritualmente? ¿Has hecho algo que contraviene toda tu lógica? ¿Has hecho algo que pareciera que suena a imposible, que mejor lo disfrazamos de absurdo? Algo totalmente loco, fuera de lugar, y de repente ves que el resultado es óptimo, es el adecuado y tú dices: qué extraño, ¿cómo pudo terminar así? Si yo era lo que menos pensé que iba a suceder. Sabes, las cosas con el Señor muchas veces son absurdas. Y no me malinterpretes. Absurdo no es burlarme de una orden del Señor, sino que las órdenes que Dios da o los designios que Dios manda van contra toda lógica de la sociedad, no contra toda lógica de sus planes. Toda orden que el Señor da va con la lógica del plan de Él, contrario a todo lo del mundo. Nuestra lógica dice que como somos hijos, Dios nos tiene que bendecir. Y es una creencia que todos tenemos, y definitivamente. Pero reducimos la palabra bendición a ciertas cosas que nosotros queremos. No vemos el ancho espectro de lo que es una bendición. Ahora, Dios tiene maneras bastante ilógicas para bendecirnos. Nos puede bendecir a través de la persona menos improbable. Nos puede bendecir en el momento menos improbable. Nos puede bendecir en el instante más absurdo de nuestras vidas. ¿No has oído esa frase que dice estar en el momento indicado a la hora correcta? Pues eso es lo que pasa con el Señor. El Señor nos bendice porque somos sus hijos. Nos bendice de miles de formas, pero también debemos de aceptar que nos perdemos de muchas bendiciones por pensar que lo que Dios está haciendo es absurdo. Ponte un momento en la piel de Pedro. Pedro era un experto pescador con red, no con anzuelo. Con anzuelo tú vas a pescar un pez a la vez. Con red puedes pescar cientos de peces. Eso quiere decir que posiblemente Pedro era un vendedor de pescado al mayoreo, no al menudeo. Entonces el Señor, la primera orden absurda que le da en este pasaje, porque ya le había dado otras órdenes absurdas, le dice: ve a pescar con anzuelo. Era como denigrar el talento de Pedro. La probabilidad de que en los peces hubiese una moneda era muy baja, pero la probabilidad que en el pez que iba a pescar, el primero que iba a sacar Pedro, trajera una moneda, era casi igual a nada. Casi igual a cero.
Era absurdo pensar que ese primer pez que él iba a sacar iba a traer una moneda. Y es más, absurda era la cuenta de pensar que esa moneda cubría el impuesto de Jesús y de Pedro, que iba a alcanzar para ambos. Pero no ves que Pedro le lleve la contraria. Me imagino a Pedro tratando de conseguir un anzuelo, fabricando la carnada y esperando un momento, unos minutos, media hora, una hora a que el pez mordiera dicho anzuelo y sacarlo. Si yo hubiese estado ahí, por eso te decía, imagínate ponerte en el lugar de Pedro. Si yo hubiese estado ahí, ¿sabes qué hubiese pasado? Que me hubiese dado miedo abrirle la boca al pez. Tener esa fe, esa capacidad de abrirle la boca al pez para creer la orden absurda que Jesús acababa de dar, porque a todas luces es absurda. Claro, ese momento no está en nuestra época, porque si no yo te dijera, la orden hubiese sido ir al cajero automático o ir al banco a hacer un retiro. Lo probable ahí era que fuera a hacer un préstamo, Pedro, para poder pagar el impuesto, o ir a buscar a Judas Iscariote, quien tenía la bolsita del dinero, para que le diera el dinero para el impuesto que debían de pagar. Pero lo absurdo era ir a pescar y que el pez trajera la moneda. Es como que te dijera, anda ya a la barbería donde te cortan el cabello y pedí tortillas del comal. Sería ilógico, ¿sí o no? Y cuando tú vas y obedeces, ahí el que está cortando el pelo también está echando las tortillas. Eso sería así como para grabarlo para TikTok y subirlo y se vuelve viral. Si Pedro hubiera vivido en este tiempo, te aseguro que hubiesen habido cientos alrededor queriendo tomar el video para ver si todo era cierto. Pedro saca el pez y efectivamente sale la moneda. Increíble. Es que si algo debemos de aprender de esta dosis, es que en las órdenes más absurdas están las bendiciones más increíbles, maravillosas y sorprendentes que nos vamos a cruzar en el camino. Lo que tenemos que tener es la fe para obedecer esas órdenes absurdas. Otro ejemplo, aún más absurdo. Este para mí es más absurdo que el anterior. Primera de Reyes 17:2-6. Después, el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos. Ya ahí ya se había volado la barda del Señor, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Ahí se la volvió a volar el Señor. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. El Señor da dos instrucciones. Una a Elías, diciéndole que los cuervos le van a llevar el alimento, y otro a los cuervos que le da la orden para que le lleven alimento a Elías. Y Elías, sorprendentemente, dice que sí y hace lo que el Señor le había dicho. ¿Sabes? A veces el Señor nos manda a perdonar y no lo queremos hacer. El Señor nos manda a obedecer y no lo queremos hacer. El Señor nos manda a honrar y no lo queremos hacer. El Señor nos manda a aprovechar el tiempo y no lo queremos hacer. El Señor nos manda a no endeudarnos y no lo queremos hacer. El Señor nos manda a no preocuparnos y no lo queremos hacer. ¿Te das cuenta de la gran diferencia de Pedro y Elías con nosotros? Sí, Max, es que yo no soy ni un apóstol ni tampoco un profeta. Sí, pero ellos dos tienen algo parecido a nosotros. Eran hijos. Nosotros también somos hijos. O sea, si tú tienes hermanos o hermanas, posiblemente no se parecen, hasta pueden tener otro tono de piel, pero tienen algo que los convierte en hermanos, la misma sangre, los mismos padres. Y sabes, Elías y Pedro tenían el mismo padre que nosotros tenemos. Ese mismo padre que dio esas órdenes absurdas y que encontró personas a las cuales no debatían sus órdenes, sino las obedecían por medio de la fe. Y ellos se hicieron partícipes de la palabra de Dios, de la Biblia, de las historias que leemos. ¿No te gustaría ser parte de un momento histórico? ¿No te gustaría ser parte de un momento en el que tú dices, nunca pensé que iba a resultar de esa manera? ¿Sabes cuántas oportunidades hemos dejado ir a causa de que nos parece absurdo que Dios se preocupe por eso? Ay, ya voy a creer que si yo perdono a fulano, Dios me va a bendecir. Te va a bendecir, porque es una orden. Max, es que ¿a poco que si honro a mis padres, Dios me va a bendecir? Claro, es un mandamiento con promesa. ¿Te das cuenta? Nos cuesta. Imagínate que nos dieran las órdenes que le dieron a Elías y a Pedro si no siquiera pasamos la primera etapa, dijo alguien por ahí, porque no obedecemos, nos parece tan absurdo. Pero mira pues, Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver.
Es ilógico, ¿sí o no? No las podemos ver, pero es la evidencia. Eso es la fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe? Todos. En diferente medida, pero todos tenemos fe. Eso es absurdo. Es absurdo tener una evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿De qué color es eso? Verde. ¿Cómo sabes si no lo puedes ver? Ah, pero por fe es verde. ¿Te das cuenta? Los cristianos somos especialistas en fe. Tenemos fe. Por eso es que seguimos al Señor. Por eso es que vamos. Creemos que vamos a resucitar algún día y vamos a ir a compartir la vida eterna con Él. Tenemos fe, pero no tenemos la capacidad de pelear con nuestra lógica en el momento que Dios da una orden para nuestras vidas. La fe es lo más ilógico que tenemos, pero es lo mejor que tenemos, porque es donde nosotros creemos en lo que Dios dice, en lo que Dios ha prometido. Entonces, ¿por qué no extendemos nuestra fe a creer que esas órdenes absurdas son las bendiciones más grandes para nuestras vidas? Es donde nosotros realmente demostramos que tan obedientes somos a Dios. Yo sé que posiblemente cuando tú tomes la decisión de obedecer una orden de ese tipo, todos se van a burlar. Todos te van a decir, ridículo, tan absurdo que es pensar de esa manera. Imagínate lo que pudieron haber hablado de Elías, de Pedro y de tantos más que yo te puedo mencionar en la palabra de Dios. Pero no les importó. Les importaba más la orden, entre comillas, absurda que Dios les estaba dando. Nos debería de importar más en nuestras vidas las órdenes que, por muy absurdas que suenen, pero sabemos que vienen de Dios, las deberíamos de obedecer, porque eso abre una puerta llamada bendición. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra, gracias por lo que has hablado en nuestras vidas este día. A veces hemos equivocado en nuestros pensamientos, porque si somos honestos, nos han parecido absurdas tus órdenes, pero hoy sabemos que no nos deben de convencer tus órdenes, que no nos deben de parecer lógicas tus órdenes. Tus órdenes son eso, órdenes, y nosotros debemos de obedecerlas, porque nuestra fe nos va a permitir ver lo sobrenatural que hay detrás de cada una de esas órdenes. Eso es lo que nosotros deseamos, eso es lo que nosotros queremos. Permítenos tener la convicción necesaria para obedecer cualquier orden que venga de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que esta dosis haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártela en tus redes sociales. Recuerda, todos los domingos nos reunimos a partir de las 9 de la mañana en la sala número 3 de los cines de Ethical Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.